Ya estamos aquí, buenas noches. Ya conocemos las medidas que el Gobierno ha ofrecido a la banca para paliar las consecuencias de la subida de los tipos de interés. Quienes ganen menos de 25.200 euros y dediquen más del 50% de su renta al pago de hipoteca podrán pedir una carencia de 2 años con un interés más bajo. Y los que tengan una renta de hasta 29.400 euros y dediquen más del 30% de sus ingresos podrán congelar durante 12 meses su cuota a un tipo menor sobre el principal aplazado y una ampliación de préstamos de hasta 7 años. Eso sí, las entidades financieras no están obligadas y tendrán que adherirse a estas medidas. Más cosas que les contaremos. 220 millones de euros. Este es el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2023. Tendrá 17 millones y medio más que el presente ejercicio. Subirán los ingresos con la llegada de fondos europeos y por un aumento en la recaudación del Estado, aunque las obras de proyectos importantes como Nuevo Mercado Norte y Burgos Río no comenzarán hasta 2024. Es decir, después de las elecciones municipales. Estamos hablando una vez más del presupuesto más ambicioso de la historia del Ayuntamiento de Burgos. Estos presupuestos son los de una gran ciudad y van camino de serlo año tras año si nos da la oportunidad la ciudadanía. Hoy ponemos el acento en el relevo generacional en el sector de la ganadería, que cada vez es menor. Pero nosotros hemos encontrado a un joven que lo tiene muy claro. Tiene 28 años y se ha hecho con las riendas de una explotación familiar de bovino en Quintanar de la Sierra. Y me decidí por quedarme con las vacas y, bueno, seguiré aquí lo que pueda. La cosa está muy fastidiada porque está todo el pienso muy caro, el gasóleo muy caro y está todo por las nubes. Día desapacible donde los haya hoy en Burgos, así que qué mejor que estar en casa viendo la televisión. Noticias 8 edición noche, hoy con el decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas noches, Rafa, estupendamente, gracias. Y a su lado tenemos al exsecretario provincial del Partido Socialista, Chema Jiménez. ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí, dilo de Messi, Messi. Muy contento con lo de Arabia Saudí esta mañana y Messi, pero vamos, una bromita solo. 2-1 con Argentina, ¿no? Impresionante este mundial. Con todo lo que le rodea, encima va Argentina y pierde contra Arabia Saudí. Sí. Eso todos los países también polémicos, ¿verdad? En todo este asunto. Tú eres los que dicen que es tanta hipocresía y la gente sigue viendo los partidos, que tenía que haber un apagón. Bueno, la verdad es que ahora mismo, si estás siguiendo un poco las redes, no hace falta. Yo no he visto el partido esta mañana, porque claro, era una hora de trabajo, pero es verdad que al final pues te enteras quieras o no, ¿no? Y es verdad que ahora mismo es muy fácil seguir un poco, ver los goles y tal, por Twitter o por Facebook, pues enseguida uno se entera. Elías, ¿cómo te posicionas sobre ese tema? No lo hemos tratado todavía, la verdad, desde que comenzó el Mundial, pero es que hay muchas aristas aquí. Mira, yo ahora mismo estoy viendo la serie del escándalo de FIFA, que está en Netflix, y la verdad es que ahí tienes la explicación de todo, es decir, es robar y robar y robar y robar cientos de millones, continuo y constantemente. Eso es un poco la historia del fútbol y de la FIFA, y hay una retrospectiva muy interesante, la época de Joao Belans, la época de Blatter, la época actual, y bueno, interviene el propio Blatter y salen cosas que dices, uff, madre mía, ¿no? Es bueno tratar de llevar el deporte a todos los rincones del mundo, pero hay que saber también marcar tú un poco las normas de qué significa el deporte, qué significa la democracia, qué significa el respeto a los derechos humanos, y yo creo que aquí priman otros intereses que son los económicos de algunos por encima de todo eso, ¿no? Me imagino que el régimen catarí estará haciendo un ejercicio de contención absoluto desde el comienzo del Mundial, para no aplicar sus normas, digo. Lo que está haciendo es una operación de blanqueo bastante importante, ¿no? Porque es verdad que al final, bueno, pues... ¿Pero tú crees que eso es lavado de imagen? Porque yo creo que es todo lo contrario, porque se han destapado todas las vergüenzas que hay ahí. Es lo que pretende el país, ¿no? Y es lo que pretenden sus dirigentes, ¿no? Pero es evidente que también sirve para que mucha gente reivindique que no tiene mucha lógica que el Mundial se celebre allí, ¿no? Y la verdad es que es difícil encontrar a alguien que esté a favor. Al final, don Dinero es poderoso y es lo que ha hecho que el Mundial se celebre en Qatar, pero es verdad que en un país donde hay tantos problemas de democracia básicos, ¿no? De derechos humanos y tal, pues parece que no tiene mucha lógica, ¿no? Y de hecho se están produciendo algunas escenas de protesta, a pesar de la FIFA, que está poniendo muy difícil reivindicar algunas cosas, ¿verdad?
Lo cual demuestra a no dejar a la selección llevar la pulsera en apoyo al LGTBI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que la FIFA amenace con sancionar a los jugadores en un país en el que la gente que es homosexual sufre las consecuencias de una manera grave, parece que es un blanqueo de la propia FIFA economiza con Qatar, ¿no? En fin, son cosas que nadie entiende y que, bueno, en fin, en el Mundial se va a celebrar y vamos a intentar quedarnos solamente con lo deportivo. Yo creo que es verdad que sin olvidar que este es un país en el que hay muchas cuestiones que todavía hay que resolver, ¿no? Sí, porque el que lleve la pulserita se arriesgaba a una expulsión antes de empezar a jugar. Claro, y además, o expulsión o sanción, incluso para los propios jugadores, pero además hay que tener en cuenta los miles y miles de muertos que ha habido durante la constitución de los estadios, que dicen las fuentes oficiales hablan de 6.500, con lo cual imaginamos todos que serán bastantes más. Imaginemos las medidas de seguridad que pueden tener allí los trabajadores que desempeñan esas funciones y demás, ¿no? Entonces dices, bueno, estás ante una situación muy difícil donde el dinero se concentra en las manos de unos poquitos y el resto son prácticamente condiciones de esclavitud, ¿no? Bien, pues no estamos solos, como siempre, tenemos a un invitado especial. Hoy hablaremos de la situación actual del sector de la construcción en Burgos con el presidente de la Federación de Empresas de la Construcción, Jesús Arranz. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafael. Gracias Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Qatar será un gran sitio para construir ahora, ¿no? Bueno, ahora déjales que están con el fútbol y Bueno, con Jesús vamos a hablar de la situación actual de la construcción en Burgos. Solo un titular, porque luego lo vamos a desarrollar. ¿Cómo estamos frente, por ejemplo, a niveles prepandemia? Bueno, pues hombre, yo creo que en Burgos en general la construcción, pues estamos sufriendo pues los problemas que está en general sufriendo la economía y bueno, pues hay muchas cosas que hablar al respecto. Y en cuanto a demanda si lo que diferenciamos lo que es construcción de obra pública, de construcción y de promoción privada, pues son dos temas totalmente distintos. En cuanto a tema privado y promoción, hay demanda, lógicamente, hay que seguir construyendo, hay que seguir facilitando esos servicios a la sociedad y creo que estamos viviendo un momento pues razonable. Pero hay un problema enorme pues, sobre todo con los materiales, con los costes de construcción, pues toda la inflación que está habiendo en general, pues también tiene su repercusión en la construcción. Y luego pues otro tema importantísimo, la mano de obra, pues que también hay carencias importantes de mano de obra y cuesta mucho conseguir profesionales que puedan incorporarse a muchas fases de la construcción de obra. Pues de todos estos puntos vamos a hablar enseguida, lo vamos a desarrollar. Si me aguantas un poquito aquí, porque Perfecto. Vamos a hablar de algunos temas de actualidad y enseguida vamos contigo. Por supuestísimo. Porque aumenta la incidencia de bronquiolitis en toda España, también aquí en Castilla y León. Desde la Junta, el presidente Mañueco lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que tienen planes de contingencia para hacer frente a estas situaciones. Todo el sistema sanitario público de nuestra comunidad ha demostrado que está capacitado para hacer frente a una pandemia mundial como la COVID-19. También vamos a hacer frente y hay planes de contingencia preparados para luchar contra este tipo de situaciones. Bronquiolitis, que se anticipa un poquito a lo que suele ser habitual. Y uno de nuestros primeros temas de actualidad está relacionado con que son pocos los ganaderos que se animan a tomar el relevo generacional de sus padres, y menos en estos momentos tan convulsos para el sector. En Quintana de la Sierra hemos encontrado a un joven que con 28 años ya piensa tomar a riendas de una explotación familiar. Hemos estado con él y con su familia. José Luis lleva en la sangre la ganadería y ahora con 28 años le ha llegado el momento de tomar el relevo generacional en esta explotación de vacuno de Quintanar de la Sierra con 70 cabezas. Lo he vivido siempre con él, he venido desde pequeñito, también he estado trabajando, pero no me ha gustado tanto y me decidí por quedarme con las vacas y bueno, seguiré aquí lo que pueda. Hasta que pueda, porque la ganadería vive los tiempos más convulsos que se recuerdan. Lo dice su padre, a quien releva. Lamenta que los altos costes están ahogando al sector primario. Pues sí, la cosa está muy fastidiada porque está todo el pienso muy caro, el gasóleo muy caro
y está todo por las nubes y él está con nosotros porque si no yo creo que ni podría subsistir porque de la ganadería saca muy poco. La fauna es otro de los problemas con los que tienen que lidiar. Aquí hay mucho jabalín, mucho ciervo. Es un animal que transmite muchas enfermedades, especialmente la tuberculosis, que es lo que más ataca por aquí. Se está haciendo los saneamientos y normalmente a mí me quitaron 142 vacas en el 2015. En Quintanar de la Sierra quedan 8 ganaderos. Los usos han ido cambiando del ovino al vacuno de carne. Trabajan en extensivo para ofrecer un producto de excelente calidad. Están todo el tiempo en el monte, no están estabuladas ni nada y la carne tiene que ser buena. Unos animales que ayudan a mantener los montes limpios. ¿Cómo somos los serranos, eh? Muy echados para adelante, Elías. ya lo creo y además me gusta ver una explotación familiar porque, como bien ha dicho el padre, quizás sin la ayuda o el relevo del hijo sería imposible, ¿no? Porque los costes de tener empleados sumado a la carestía de todos los productos que necesitan, haría imposible la viabilidad de ese negocio. Y bueno, pues la vuelta de este joven a su pueblo pues supone la fijación de una explotación ganadera pequeña, pero por la que están apostando con mucha ilusión, por lo que se ve. Sí, hombre, él decía, lo hemos visto ahora mismo, he estado trabajando fuera en otro sitio, pero no me ha gustado mucho y me quedo aquí, ¿verdad? No, desde luego que además para su familia imagino que ha sido una ilusión enorme, porque son negocios que cuestan mucho hacer desde pues, muchas generaciones y que se pierda de esa manera, pues desde luego tiene que ser doloroso. Sí, pues además es un sector que es básico, o sea que necesitamos que haya animales para que podamos suministrar la cadena de alimentación y por lo tanto es verdad que cada vez que un joven se incorpora a este sector me parece que es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Fíjate de la dureza, una parte de los costos y todo esto, es decir, las vacas tienen la mala costumbre de comer todos los días, entonces hay que estar todos los días pendientes. Si están en el monte hay que estar todos los días vigilando, es decir, es un trabajo que te da pocos días libres, que te da pocos fines de semana libres y entonces es verdad que, claro, eso también hace que sea menos atractivo, ¿no? Pero el mérito que tiene que gente se incorpore a un sector tan necesario para este país me parece que hay que, todos los días que podamos, reconocerlo, ¿no? Tengo un buen amigo que era director financiero de una buena empresa, que se fue al garete con la crisis del 2008. Y bueno, pues el padre tenía aquí al lado de Burgos 8 hectáreas y llegó a la conclusión, después del concurso de la empresa y demás, que quería abandonar ese mundo de estrés de la ciudad de Burgos y de los números y de las cuentas, y hoy ha sumado a las 8 otras tantas y hace 200 hectáreas y es feliz encima de un tractor. Y es un tío que tiene una formación universitaria importante, una cualificación y una experiencia. Es decir, al final en la vida se trata también de encontrar cada uno la felicidad, su camino, y muchas veces nos cerramos las puertas nosotros mismos. Es cierto. Y además, no es la primera vez que ocurre esto. De hecho, en algún momento aquí hemos dado esa información de personas que han elegido algún pueblo de Burgos, incluso siendo de fuera, importantes ejecutivos, que llegó un momento en su vida en que se plantearon, quiero seguir así toda mi vida, y decidieron que seguir, pero más contentos y de otra forma. Es precisamente lo que le pasaba a tu conocido director financiero. Bueno, vamos a continuar porque 1 millón de hogares de los casi 4 que hay en España con hipotecas a tipo variable se van a beneficiar del protocolo de medidas acordado entre el Gobierno y la banca. Medidas que buscan aliviar el pago de las mensualidades a las familias más vulnerables, aquellas que ingresan menos de 25.200 euros al año, y también a hogares con rentas medias, las que tienen hasta 29.400 euros. Se facilita también pasar de una hipoteca de tipo variable a fijo, se eliminan las comisiones por este cambio. El Gobierno ha aprobado este protocolo en Consejo de Ministros y espera que toda la banca se sume. Esta propuesta aprobada por el Consejo de Ministros de hoy no cuenta con el beneplácito de Unidas Podemos por parecerle insuficiente, y los bancos no están obligados a llevarla a cabo salvo que se adhieran y lo comuniquen a sus clientes afectados en un plazo de un mes.
Las ayudas a las hipotecas tendrán 3 vías. Para familias vulnerables, aquellas que ingresan menos de 25.200 euros al año, se rebaja el tipo de interés durante 5 años. Se facilita la segunda reestructuración de la deuda y para aquellos que su esfuerzo hipotecario no ha subido en un 50%, se les permite 2 años de carencia y alargar hasta en 7 años su hipoteca. Pueden ser interesantes para aquella gente que necesite una solución a muy corto plazo. En un segundo grupo, para familias que ingresan entre 25 y 29.000 euros, se plantea la congelación de la cuota y la posibilidad de alargar 7 años la hipoteca. Se trata de medidas que alivian, aunque los expertos alertan de los inconvenientes. La sombra de esas medidas es que a la larga eso va a tener un coste y un coste en muchos casos elevados. Su cuota sube mucho o, si no, lo que va a pasar también es que el global de intereses que va a acabar pagando al banco va a subir un montón. Por eso recuerdan que es importante valorar la situación antes de pedir la ayuda. Esas cuentas hay que hacerlas muy bien para poder tomar una decisión. El tercer punto del acuerdo es la supresión de las comisiones para pasar de una hipoteca variable a una de tipo fijo. Ahora suponían un gasto de unos 110 euros. La aplicación de este acuerdo es voluntario para los bancos, que deberán informar de forma individual en el plazo de un mes a todos sus clientes afectados. Además, se ha acordado la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Habrá que esperar a ver si hay más letra pequeña, pero sí que es verdad, como veían en la información, muchos expertos ya se han animado a contar y a advertir que ampliar, por ejemplo, en 7 años una hipoteca media supone que el consumidor pague más, un extra de 12.411 euros en intereses. También alertan del asunto de las carencias, que puede reducir sensiblemente la cuota al principio, pero luego al final se incrementa por encima de su nivel original después del periodo de carencia. Lo más positivo, según todos los entendidos, es la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una figura que no existía. Elías. Bueno, yo creo que esto ya existía a nivel privado, es decir, te encontrabas con muchas empresas que te ofrecían la refinanciación a través de negociaciones con otros bancos y demás, que al final no era otra cosa que alargar en años la hipoteca. La banca siempre gana, eso lo sabemos todos, y de lo que se trata aquí es quizás de amortiguar el impacto que puede tener sobre los bancos. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo del procurador en la última fase de las ejecuciones hipotecarias acaba con un desahucio, y este desahucio acaba con un lanzamiento, ¿no? Hoy en día estamos teniendo dentro de Burgos, en el Colegio de Procuradores de Burgos, pues por los compañeros con los que hablo y por mi experiencia propia, la de mi despacho, pues el tema de que hay muchos desahucios, muchos lanzamientos que se suspenden alegando la especial vulnerabilidad, ¿no? Y al final le toca alojar al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León. El otro día me comentaban que ya el Ayuntamiento ya no da de sí, ya no tiene más vivienda para meter a más gente. Entonces, es una situación complicada, es decir, de lo que se trata con estas medidas, que a mí me parecen bien, es de que a la persona que va a pasar o se prevé que va a pasar una dificultad pueda, en cierto modo, ponerse en contacto con el banco para alargar esa vida y esos intereses, ¿no? Dices que te parecen bien, evidentemente todo lo que sea poder hacer que la gente viva algo mejor en esta situación está bien, pero más que solucionar un problema es aplazarlo, ¿no? Es aplazarlo, evidentemente, con la esperanza de que vengan tiempos mejores y que esa unidad familiar o esas personas que viven dentro de esa vivienda puedan acceder a un trabajo mejor o al trabajo que igual ahora ya no tiene alguno de ellos y cuesta o tiene más dificultad a la hora de poder pagar las cuotas. Pero efectivamente es un aplazamiento, aquí no se perdona nada. Chema, hoy la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz ha dicho que le parecía insuficiente esta medida y ha dado un dato que la banca, desde que se ha producido la subida de tipos de interés, ya ha ganado 8.000 millones de euros y que esto no podía ser. Pues sí, ya que está en el Consejo de Ministros no para arreglar, pobre de mí, ¿verdad? O sea, a mí me sorprende cada vez que alguien del Gobierno dice que no está de acuerdo con algo que el Gobierno hace, no deja de sorprenderme. Pero que a veces es más habitual en este gobierno. Sí, bueno, es verdad, es que esto de hacer casar las elecciones es lo que tiene, que todo el mundo intenta un poco desmarcarse buscando su
buscando su hueco, ¿no? Y buscando su público desde el punto de vista electoral, ¿no? Y Pablo Iglesias ya está haciendo la oposición en la sombra ya a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Bueno, y a la propia Yolanda Díaz, a la que parece que ya no le gusta tanto que sea la candidata, ¿no? En fin, bueno, son cosas inexplicables, evidentemente, y lo que tiene que hacer la vicepresidenta es pelear por que el Consejo de Ministros adopte las medidas que ya considere, ¿no? A ver, cualquier medida que se adopte en esta materia será escasa, evidentemente, ¿no? Porque yo creo que o sea, el problema de las hipotecas ahora, aparte de que es verdad que el desempleo es el que es, sobre todo se debe a la subida de tipos de interés, ¿no? Es decir, estamos viendo como las hipotecas están subiendo 150, 200 euros a familias al mes, hablo de familias con esos ingresos que evidentemente les rompe en fin, pues el cálculo que tenían de cómo ir pagando esa hipoteca, ¿no? Es verdad que la solución ideal no es aplazar la deuda, pero es la que en estos momentos soluciona el problema, ¿no? No creo que estamos planteando ahora que el gobierno financia a la banca lo que no pueda cobrar de los que han adquirido una vivienda, ¿no? No creo que pueda ir a los tiros. Por lo tanto, todo lo que sea aplazar y ayudar, es verdad que vamos a ver la letra pequeña si el gobierno tiene pensado compensar o no estas posibles sobrecostes que supongan los apartamentos de las hipotecas, pero en todo caso yo creo que viene bien que una familia pueda de alguna manera aliviar una situación que sobre todo se deriva de los tipos de interés. Cuando los tipos de interés vuelvan a bajar, seguramente esta situación se pueda volver a corregir, ¿no? ¿Y qué pasa con los que tienen rentas superiores a esos 29.000 y pico euros, que también tendrán préstamos más grandes porque su nómina les permitía endeudarse más en un principio? ¿Y por qué tienen que estar fuera? No solamente eso, sino que pueden tener hijos estudiando en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber, no sé, yo el concepto que tiene Unidas Podemos no lo comparto en absoluto, lógicamente. Creo que, no sé, categorizar a las personas que han decidido hacer su plan de jubilación con la compra de una vivienda para posibilitar un alquiler y tener unos ingresos, y que aquí lo que prime sea la ocupación y que no se adopte, somos el país a la cola de las medidas contra la ocupación. Hay otros países en los que funcionan las penas de cárcel para la ocupación y a los ocupas se les echa sin necesidad de acudir a la vía judicial, o sea, simplemente en cuanto la policía tiene conocimiento de una posible ocupación, ahí está y fuera. Es decir, eso no lo quiere Unidas Podemos, parece ser que es la defensa del delincuente, que no puede haber propiedad privada, es la extrema izquierda más dura, más comunista, y en ese sentido, bueno, pues ellos sabrán a lo que se enfrentan, pero bueno, yo creo que la ciudadanía tiene muy claro este concepto. Chema, muy brevemente, la cara que estabas poniendo escuchando a Elías era un poema. Sí, no, porque yo creo que no es lo mismo ocupación que desocio, es decir, yo creo que la ocupación en este país se persigue. Es verdad que por Unidas Podemos seguramente podríamos vivir todos el chalet mejor de la ciudad, ¿no? Pero otra cosa son los desahucios, ¿no? La gente que tiene un alquiler y que no puede pagar por su situación, ¿no? Que es verdad que es donde se intenta proteger. En fin, yo no creo que haya en este país una ocupación alarmante, de hecho eso dicen los datos, pero bueno, en fin, yo desde luego creo que quien ocupa una vivienda porque es un cara dura y lo que quiere es no pagar un alquiler, hay que echarle al minuto siguiente. No sé si tiene que ir a la cárcel, pero desde luego eso sí que hay que perseguirlo, y otra cosa son las situaciones de familias que porque pierde el trabajo la unidad familiar pues no puede pagar un alquiler, ¿no? Yo creo que son cosas diferentes. Sigo diciendo que hay familias que se quedan fuera de estas ayudas. Sí, yo es que mi experiencia del día a día, ¿no? Brevemente, por favor. Vas muchas veces y entras al desahucio y es que ves una casa perfectamente montada, con todo tipo de elementos electrónicos, con televisores de plasma de última generación, es decir, es que resulta curioso cómo organiza mucha gente su vida, o sea, el ranking de prioridades de las personas muchas veces es el equivocado. Es decir, tendría que primar saber organizarse, saber enseñarles a organizarse. Yo creo que es fundamental, porque si no, luego dejan de pagar lo básico y te ves en la calle, ¿no? Claro.
Bien, pues ya estamos, no hacemos esperar más a nuestro invitado. Hoy hablamos del sector de la construcción en Burgos con el presidente de la Federación, Jesús Arranz. Gracias por continuar con nosotros. Habíamos hablado antes en tu presentación de asuntos muy importantes como la obra pública, la obra privada, la falta de mano de obra. Me gustaría empezar con una buena noticia, el hecho de un tema local, que es lo que nos compete a nosotros, entre otros. La compraventa de viviendas en Burgos se recupera en septiembre tras 2 meses de caída. ¿A qué crees que se debe esta muy buena noticia, Jesús? Bueno, pues antes de nada quería comentarte que habíamos hablado el tema del convenio de la construcción. Sí, también lo vamos a comentar luego, si te importa, sí. Pero en cuanto a la recuperación de la vivienda, pues ahora mismo yo creo que estamos viviendo un momento en el que todavía en Burgos el precio de la vivienda está relativamente contenido. O sea, está relativamente contenido, pues hay varios factores, pero sobre todo yo creo que los tenedores de suelo máximos, como son ahora mismo los fondos de inversión, pues el Sareb, los fondos, los bancos, etcétera, todavía estamos sufriendo que la materia prima del suelo está todavía con esa distorsión porque se están comprando o están vendiendo terrenos a precios pues quizás como hace 15 años o menos. Entonces, ¿pero qué tal se lo de encima antes? Pues porque claro, hay un aluvión de todo lo que se sufrieron durante la crisis del 2008 y los años siguientes, pues hicieron que un aluvión de activos inmobiliarios quedaran en manos de los fondos y sobre todo de los fondos buitres y del Sareb, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que en Burgos, que es un poco lo que estábamos comentando, el precio de la vivienda está bastante contenido con relación a hace 15 años. O sea, lo que es el coste de la construcción, pues prácticamente cuesta lo mismo construir una vivienda en Burgos que en Algeciras, que en Jaén, que en la Castellana en Madrid. Para unas diferencias muy mínimas, ¿no? Pero lo que es el coste del suelo es diferente. Entonces, yo creo que en ciudades secundarias, quitando Madrid, Barcelona, las provincias vascas, etcétera, en multitud de segundas ciudades, como puede ser el caso de Burgos, pues ahora mismo yo, como digo, creo que todavía estamos con precios razonables. Otra cosa es que la inversión en vivienda, pues no cabe duda que es lo más importante que una familia hace en su vida, ¿no? Y una de las cosas, de las inversiones más importantes que hace, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente creo que estamos todavía viviendo de esa ola de esos precios de los suelos, que es la materia prima fundamental para el promotor y para el constructor, y eso hace que hoy por hoy, pues digo, en ciudades como Burgos, aunque suene un poco así decirlo, el precio de la vivienda es igual o más barato que hace 15 años, en muchos casos, aun con todas las dificultades que haya. Pero es eso, y yo creo que por eso pues también facilita un poco que determinados nichos del sector pues haya todavía bastante demanda. Claro, ¿y cómo ha afectado esta situación de la que partimos en la actualidad y que nos estás relatando a la hora de negociar el convenio colectivo? Porque podemos anunciar que hay un acuerdo salarial entre todo el gremio. Yo creo que eso es una noticia importante para Burgos, ¿no? Pues por lo menos a nivel local, porque hay más de 1.300 familias en Burgos que dependen directamente del sector de la construcción y bueno, yo creo que es para estar satisfechos tanto por parte de los sindicatos como de la patronal de el haber alcanzado este acuerdo que de alguna manera pues garantiza a todo este colectivo de trabajadores que prácticamente hasta el 2025 pues que hemos quedado en el convenio en hacer la nueva renegociación, pues bueno, de alguna manera están garantizados, ¿no? los salarios y sobre todo pues eso son las remuneraciones que van a tener los trabajadores de nuestras empresas y de todo el sector, ¿no? Yo creo que es importante y creo que es para estar todos de enhorabuena en ese sentido. ¿Cuál ha sido la subida? Pues a ver, la subida que se ha pactado entre sindicatos y patronal básicamente está en tramos, porque como digo, lo que se ha pactado es en el año 2022 una subida del 3%, 2023 otro 3% y 2024 un 2,75%. En total es una subida de un 8,75% en 3 años y luego hay otro tema que es un poco peculiar en este convenio, que hay un 1% de una posible subida que es por
por el plan de pensiones sectorial que está pendiente de negociarse entre sindicatos y patronal, porque a su vez está pendiente de desarrollarse la ley que se publicó en junio de este año de impulso de planes de pensiones sectoriales. Es una innovación. Plan de pensiones que tiene la propia empresa para el empleado, ¿no? No, plan de pensiones que tiene el propio sector. Sí, sí. No. El sector en su conjunto, sí. Entonces, pero esto, como repito, es un tema que es de lo que más se estuvo hablando en las negociaciones del convenio, no solo en Burgos. Hay que tener en cuenta que en Burgos nosotros estamos en CNC Burgos, pero que somos el brazo de CNC nacional. Entonces, bueno, pues al final todas estas cosas se negocian en Madrid y luego se hacen extensivas al resto de España con las peculiaridades que podamos tener en cada provincia, ¿no? Pero este plan sectorial, ese plan de pensiones sectorial, es una innovación que puso el Gobierno como digo, en una ley de este mismo año, de junio, pero se está pendiente el desarrollo reglamentario. Y lo que hemos pactado con los sindicatos es que en breve, en cuanto se desarrolle el reglamento, pues vamos a negociar cómo se va a articular esa bolsa de ahorro que cada trabajador tendrá en este plan de pensiones sectorial. Déjame que haga un alto en el camino de la entrevista, porque quiero comentar esto también con nuestros colaboradores de hoy. Porque, bueno, quizás gracias a estas iniciativas alguien va a cobrar pensión cuando se jubile. A ver, es verdad que por la puerta de atrás el Gobierno incentiva de alguna manera los fondos de pensiones privados, ¿no? Es verdad que es un camino al que habrá que acudir más pronto que tarde, seguramente, ¿no? Por el nivel de población, nuestra pirámide poblacional. Es verdad que tenemos un problema de futuro con las pensiones y que el sector de la construcción esté en esta negociación, posibilitado por la ley. Es verdad que creo que es algo positivo, ¿no? Me parece que con los trabajadores, cuanto más contentos estén, seguramente mejor rindan y mejor pongan los ladrillos. Desde luego que sí. Elías, ¿qué tienes que decirnos? Sin empresario no hay empresa y sin empresa no hay trabajadores. Faltaría. Y al final, pues muchas veces se ve esto desde puntos de vista extremos. Se ve como que el empresario es el enemigo. No, yo creo que esto es toda una cadena. Y si la cadena ha llegado a los acuerdos, la cadena funciona y nos afecta al final a todos, porque efectivamente el que cotiza pues está alimentando el sistema para que todo el mundo pueda llegar a la jubilación, ¿no? Sí, pero Jesús nos decía al principio de la entrevista también que tenía ese problema el sector de la mano de obra. ¿A qué lo achacas? Hombre, no es una cuestión de sueldo, ¿no? No es un tema de sueldo. Por es un eso. tema, a ver, y hay muchos foros dentro de nuestro sector y también con la Fundación Laboral de la Construcción, que también, por ejemplo, que la Fundación, como sabéis, es un organismo que está compuesto tanto por sindicatos como por la patronal. A ver, yo lo que creo y lo que creemos en el sector es que, claro, la crisis de 2008 supuso que ha habido un parón durante muchos años, muchas empresas pues se quedaron por el camino y sin duda se dejó de hacer mucha construcción. Si recordáis, cuando en la década de los 2000, cuando se hablaba de que se hacían en España 1 millón de viviendas casi al año, 900.000, 800.000 o 500.000, es igual. Es que ha habido muchos años después que el número de viviendas que se han hecho en España en muchos años, en muchos ejercicios, no ha llegado a 100.000 o han sido muchas menos, sin duda, que antes. Entonces, mucho profesional, que en España yo creo que siempre ha habido grandes profesionales de la construcción, y mucha gente preparada pues en formación profesional, no solo también arquitectos, aparejadores, jefes de obra, encargados, pero luego oficios, multitud de oficios que intervienen en el proceso constructivo. Durante los últimos 10-15 años ha habido un parón tremendo. Hay mucha gente que se ha recolocado, se han reciclado, gente se ha ido a una fábrica, a la industria. Pues hombre, a veces pues parece a lo mejor a priori más atractivo trabajar en una fábrica que en una obra en Burgos subido en un andamio, pues, pero yo creo que esas cosas hoy por hoy es una lástima, y creo que se está haciendo, como digo, por parte de las, en este caso de la Fundación Laboral de la Construcción y de otros organismos, intentando hacer cursos de formación,
porque en el sector nuestro hay una escasez de mano de obra tremenda, y sobre todo de mano de obra cualificada, de oficios, de encofradores, de carabisteros, de albañiles, de pintores, hay una mano de obra, una escasez de mano de obra importante. Y cuéntame ahora cómo estáis trabajando con la subida de los materiales, porque es decir, tú antes dabas un presupuesto a X semanas vista y tenía validez. Ahora ese presupuesto posiblemente a los 3 días esté fuera de mercado e incluso repercuta negativamente, ¿no?, en nuestra rentabilidad. Es un punto que comentas, Rafael, que es sumamente importante en el sector y ahora mismo es uno de los grandes problemas que tenemos. En los últimos 11 meses ha habido más de 2.000 licitaciones públicas que han quedado desiertas. O sea, cuando lo normal y lo habitual en el sector, pues en cuanto sea una licitación, pues como todos sabéis, pues haber una gran concurrencia y ganas de hacer las obras, en estos últimos 11 meses lo triste es eso, que muchas se han quedado desiertas. Y un motivo fundamental es ese desfase, porque claro, son obras que a lo mejor se habían valorado en los proyectos, que lógicamente para hacer una obra lleva un proceso, ¿no? Y no se puede hacer una obra de la noche a la mañana, sino que hay que planificarla, hay que proyectarla, hay que pedir licencias, etc. Entonces, muchas licitaciones de proyectos se habían valorado y se habían proyectado hace 2 años, 3 años, 1 año y medio, y de repente, claro, la subida, y todo lo vemos los consumidores en el día a día, como hemos vivido los últimos meses, no decir año o meses, las subidas sobre todo de la luz, del gas. Entonces, ahí todo eso influye absolutamente directamente en los costes de construcción, ¿no? Y una última cuestión, aprovechando de tu presencia, Jesús, ¿cómo influye la modificación por parte de la Junta de Castilla y León de la Ley de Urbanismo? A ver, pues ¿Qué cambios contempla? La ley de urbanismo ahora mismo se está modificando. Entonces hay grupos de trabajo en Valladolid que, pues por parte a nivel sectorial nuestro, por lo menos por parte de COE Castilla y León y de las asociaciones nuestras, pues hay grupos de trabajo en las que estamos hablando con la administración precisamente para intentar, en la medida de lo posible, explicar los problemas que vemos con la ley de urbanismo y por otro lado intentar aprovechar ese instrumento que tiene el gobierno, en este caso el gobierno legislativo regional y en definitiva toda la sociedad, de poder de alguna manera hacer unas mejores ciudades en Castilla y León en los próximos años. Creemos que es un momento clave para poder determinadas cuestiones incluirlas en esa modificación, porque tenemos una ley de urbanismo que se ha quedado un poquito, pues no digo obsoleta, pero sí que tiene que adaptarse a lo que ha pasado en los últimos 20 años, 25 años. La ley del 99, pues desde el año 99 hasta ahora han pasado muchísimas cosas, a nivel demográfico, a nivel social, a nivel industrial. Entonces, pues la ley de urbanismo es un instrumento, creo que magnífico, para poder intentar adaptar la realidad de las ciudades y de las zonas rurales también. Ojo, que la ley de urbanismo afecta a todo, a la realidad de ahora, ¿no? Pues estas son las últimas novedades del sector de la construcción en Burgos. El presidente de su federación con nosotros, Jesús Arranz, muchísimas gracias por acercarnos vuestra actualidad. A vosotros. Y ha sido un placer recibirte y hasta la próxima. ¿De acuerdo? Igualmente, gracias a vosotros. Vamos ahora con los barrios de Burgos, que no están satisfechos con la gestión que se ha hecho del dinero destinado a inversiones en los distritos. Se trata de la primera vez que ellos, los vecinos, deciden sobre el 1% del presupuesto del ayuntamiento, pero queda un mes y medio para acabar 2022 y los 2.300.000 euros destinados a este fin están intactos. Para hablar de ello contamos con el portavoz de Vox en el ayuntamiento, Ángel Martín. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, Ángel. Un tema que además os ha preocupado a vosotros desde hace unos cuantos meses, como que ya lo veíais venir. Bueno, tanto es así que lo denunciamos hace ya pues, prácticamente año y medio y dijimos que renunciábamos a esa presidencia del distrito centro porque realmente veíamos que no había ninguna intención por parte del equipo de gobierno de cumplir con lo que habían prometido en campaña electoral, pero como una más de las promesas
que están incumpliendo, ¿no? No tenían ninguna intención de cumplirlo, simplemente era una operación de marketing y en esas estamos. Ahora estamos comprobando la realidad. La ejecución de este presupuesto es del 0%. Yo creo que más claro. Luego, claro, el equipo de gobierno pues, se justifica diciendo que aún así ellos siguen haciendo cosas en los distritos. Lógicamente, si es que los distritos son la ciudad. Todo lo que hacen en la ciudad pues está en algún distrito, pero eso no es lo que habían prometido de que los vecinos iban a decidir el destino de una parte del presupuesto. Recuerdo ahora que hubo un debate antes de que esto se hiciera así, que decían que asignar una cantidad X a los distritos era al final una pérdida de tiempo y de dinero. ¿Estamos viendo que tampoco era tan buena idea o solamente lo achacas a un problema de gestión? Bueno, yo creo que la participación de los vecinos en el destino del dinero que se recauda nunca puede ser una mala idea. Luego hay que articularlo, ¿no? Y es verdad que a veces, hombre, habrá que supervisarlo porque a veces se pueden pedir cosas que no sean sensatas, pero yo de todas formas en las reuniones de distrito que he estado, desde luego las solicitudes de los vecinos y de los que participan en los distritos, los representantes, son absolutamente sensatas y por tanto yo creo que sí que es bueno que se responsabilicen y que vean que las cosas no solo se tienen que pedir, sino que hay que gestionar dentro de un presupuesto limitado que se les asigna y que ellos vean que tienen que decidir el destino y hay que priorizar. Eso es bueno, pero tiene que haber realmente voluntad política para que luego eso se lleve a cabo. Y no la ha habido hasta ahora. Bien, pues quiero aprovechar tu presencia, Ángel, porque también habéis criticado que el vicealcalde y presidente de la Sociedad de Promoción, Vicente Marañón, ha decidido subir los sueldos de una parte de la plantilla de Promueve Burgos. Algunos puestos ya están ocupados, pero otros son de incorporaciones que se van a realizar en un futuro. ¿A cuánto asciende esta subida para las arcas municipales, Ángel? Bueno, la verdad es que es escandaloso. Tengo que decir que es escandaloso, Rafa, porque tenemos subidas, para empezar, son subidas arbitrarias, que no responden porque aquí en Promueve se pidió hace un tiempo una valoración de los puestos de trabajo a una consultora externa que aportó su informe con su valoración, pero en lugar de tener en cuenta esa valoración y ajustar esos incrementos de retribuciones basándose en esa valoración que ha hecho esta consultora y además en lugar de presentar un cuadro completo de toda la plantilla de Promueve donde se explique por qué en unos casos se sube tanto, en otros casos se sube cuánto, en fin, una explicación seria con un documento serio. Lo único que hay es un documento que se llama decreto del presidente, que además ya le dijeron que eso el presidente Promueve no puede hacer decretos, pero claro, que vaya usted a explicárselo eso a Vicente Marañón, y que lo que le va a dar una propuesta para unos incrementos absolutamente, yo creo que escandalosos, ¿no? Porque podemos partir, bueno, pues de un 7% de la gerente, que es el doble de lo que se va a actualizar las retribuciones a los empleados públicos este año, más del doble, porque se va a actualizar un 2,5 y aquí estamos hablando de un 7%, pero es que tenemos incrementos del 15%, en algunos casos del 19%, del 20%, incluso hasta alcanzar el 27,4% de incremento en las retribuciones del director de Promueve, hasta alcanzar los 68.000 euros. Cuando estamos viendo, y nos dicen los estudios y nos dicen los medios de comunicación, que hay personas que ya están recortando la compra de alimentos frescos. Todo el mundo sabemos la situación en la que estamos y que las retribuciones no van a aumentar en ningún caso en porcentajes, ni mucho menos cercanos al más pequeño de estos aumentos, y sin embargo, con dinero ajeno, pues el que nosotros llamamos el virrey de Promueve, se ha dejado caer lo que hemos venido a llamar la lotería de Navidad de Promueve, que ya les ha tocado a unos cuantos, pero además arbitrariamente. Y esto permitido por Daniel de la Rosa, que es lo peor. Pues al virrey, como tú le llamas, vamos a ver ahora mismo. Aguántame un momento, Ángel, para comentar el borrador del presupuesto del Ayuntamiento para 2023. Hablamos de 220 millones de euros, son 17,5 millones más que el actual ejercicio, aunque las obras de proyectos como el Nuevo Mercado Norte y Burgos Río no van a comenzar hasta el 2024, es después de las elecciones municipales. El Ayuntamiento de Burgos confía en la llegada de 11 millones de euros de fondos europeos, pero también subirá la aportación del Gobierno porque aumentará la recaudación de tributos del Estado. El resultado será un presupuesto récord de 220 millones de euros.
Pasamos de 203 millones de euros a 220,5, 17,5 millones de euros más en el presupuesto del año que viene. Las inversiones subirán un 44% hasta superar los 33 millones. De los fondos europeos se van a destinar 3 millones a reformar la sede de Policía Local y Bomberos y 750.000 para el edificio de las piscinas del Plantío. De nuevo irá para 2023 el Plan Castillo que estaba previsto para el presente ejercicio. Burgos Río contará con 738.000 euros, pero solo para la tramitación administrativa. Todavía no habrá obras hasta 2024. Es muy improbable, efectivamente, porque tenemos que resolver primero el concurso, que nos va a llevar hasta, según el calendario actual, hasta principios de verano. Lo mismo ocurrirá con el Mercado Norte. Tendrá una partida de 661.000 euros para el recinto provisional, pero la reforma tendrá que esperar a 2024. El ayuntamiento va a resolver la concesión administrativa, calculo, en el mes de marzo o abril, pero la previsión sobre los gastos vinculados a la construcción del Mercado Norte, del nuevo Mercado Norte, no se van a producir hasta el año 2024. El próximo año también está prevista la repavimentación de las calles Fernán González, Progreso y Santa Clara, junto al arreglo del hundimiento de Reyes Católicos, que costará 1.250.000 euros. Pues valoración de las cuentas, muy breve, por favor, Ángel Martín, portavoz de Vox en el consistorio burgalés. Bueno, yo tengo que decir que he recibido las cuentas esta misma mañana de manos del alcalde, y aún esta tarde estaba empezando apenas a estudiarlas y puedo hacer poca valoración. Sí que es verdad que hay un incremento de presupuesto, pero que es un incremento que viene más bien dado por los fondos que nos pueden llegar o que prevén que nos lleguen de los fondos europeos, pero desde luego lo que hay es como vemos de nuevo, un despilfarro absoluto, ¿no? Porque hay ciertos proyectos. De verdad que es verdaderamente sangrante, Rafa, porque estamos viendo cómo a los ciudadanos se nos señala como en anuncios institucionales del gobierno como derrochalcohólicos o algo así, nos señalan. Y sin embargo, esta administración, estos políticos, están haciendo unos presupuestos expansivos, derrochando el dinero de una forma que es absolutamente vergonzosa. De verdad te lo digo, Rafa. Y duele porque estamos viendo cómo disponen del dinero para comprar votos, porque es lo único que están pensando. Y esto es bastante doloroso, ¿no? Y ver que, por ejemplo, están haciendo estos incrementos de sueldos de esta manera, justificándolo en que si no es que no se van a cubrir las plazas. Mira, yo te voy a poner un simple ejemplo. No todo es dinero, pero ellos solo lo saben hacer así. El responsable de contratación del ayuntamiento se ha ido de su cargo, que es un alto cargo del ayuntamiento, y se ha ido, ha pedido una excedencia y se ha ido, y va a cobrar menos ahora en su puesto nuevo donde ha ido que donde estaba aquí en el ayuntamiento. Te quiero decir con eso que el problema que tienen es que están derrochando a manos llenas, pero ni siquiera saben gestionar, ni siquiera saben retener talento y ni siquiera saben entender que los ciudadanos están viviendo otra realidad ajena al despilfarro que ellos están llevando a cabo. Pues dicho queda, Ángel, que tenemos que dejarlo ya. De acuerdo, muchísimas gracias perfecto. por esa primera valoración y sobre todo recogemos también la intención inicial de nuestra conversación, ver qué pasaba con los distritos, algo que a buen seguro seguiremos hablando en próximas ocasiones. Ángel Martín, gracias como siempre, buenas noches. Un placer, buenas noches. Adiós. Me sabe mal, ¿no?, que nos quedemos sin tiempo, que todavía tenemos más contenidos que ofrecerles. Tenéis para elegir tres temas: sueldos de Promueve, presupuesto 2023 o distritos. Como última cuestión, cada uno que elija el que quiera. Bueno, vamos a ver. El presupuesto, bueno, pues es el documento político de donde el equipo de gobierno plasma en qué quiere gastar el dinero de que dispone. Y eso es luego lo que los ciudadanos valoramos pues cuando llegan las elecciones, que están bien cerca, ¿no? Decir que, bueno, pues es un poco hacer ya la previa a la campaña y demás, bueno, pues lo ha hecho este equipo de gobierno y lo han hecho todos los equipos de gobierno. Y es algo que es así y que tenemos que tener más que asumido. Tú dispones de un dinero y decides dónde gastarlo, y los otros, los partidos de la oposición, pues decidirán, pues mira, en esto coincido y en esto no coincido, y yo lo gastaría en esto otro, y así es. En todo caso, no hay ningún problema con el hecho de que se
algunos proyectos empiecen ya después, porque todos los equipos de gobierno heredan proyectos del equipo de gobierno anterior. Pero cuando lo pensaban inaugurarlo ellos, no nos olvidemos de eso. Eso siempre. Chema, muy breve, sí, por favor. Muy breve, para hablar de los distritos. Todo lo que son los distritos, los presupuestos participativos, no en Burgos, en todos los ayuntamientos, cuando se ha intentado implementar, siempre es un lío. Es muy complicado poner de acuerdo a tanta gente para decidir dónde se gasta una parte muy pequeña además del presupuesto. Por lo tanto, no creo que pase en Burgos nada diferente a lo que pasa en el resto de los lugares, ¿no? Esto de los presupuestos participativos está muy bien, yo creo que a efectos de coger ideas de los barrios, de los distritos, pero es verdad que cuando hay que poner negro sobre blanco dónde gastar determinado dinero es muy complicado, señor, que es muy complicado poner a tanta gente diferente de acuerdo. Pues hasta aquí nuestra primera parte de Noticias 8 edición Noche. Hoy gracias a Chema Jiménez y a Elías Gutiérrez. No iba a decir Chema y Elías que gracias a este programa no habéis estado en la calle cogiendo frío, mojando y humedad. Ya lo creo porque hace un día horrible. Ahora en serio, gracias a los dos. Gracias. En 2 minutos nos vamos a Santo Domingo de Silos, donde la Fundación Silos propondrá a la Junta de Castilla y León que el convento de San Francisco sea una de las subsedes de la lengua castellana. Enseguida, hasta ahora. Últimos minutos de Noticias 8 edición Noche para contarles que la Fundación Silos propondrá a la Junta de Castilla y León que el convento de San Francisco sea una de las subsedes de la lengua castellana con el objetivo de dar a conocer los valores culturales del monasterio. Una fundación que cumplirá 20 años el próximo 23 de diciembre. La Fundación Silos propondrá a la Junta de Castilla y León que el convento de San Francisco sea una de las subsedes de la lengua castellana. Para que estudiar cómo se rentabiliza, cómo se hace, qué aportaciones hay que hacer, en fin, ¿no? Pero vamos, queremos hoy, pues como siempre, las cosas requieren un comienzo. Algo que sería importante para dar a conocer los valores culturales del monasterio, una decisión que apoya la comunidad religiosa. Aquí se conservaban las glosas, tenemos también pues el Berceo como primer poeta de la lengua castellana, en castellano, ¿no? En Román Paladino. Pues todo este aspecto cultural pues nos parece bien. Veremos después cómo se concreta. Hoy la Fundación ha celebrado su patronato y este ha sido uno de los temas relevantes a tratar, además de plantear las actividades que se desarrollarán la próxima primavera por los 20 años de historia de esta fundación. Para la primavera pues vamos a diseñar entre todos pues lo que puede ser conmemorar algo que todos nos ilusiona, que es nada más y nada menos, no solo algo de arte plata, pero llegarán. De momento vamos a celebrar ese número redondo de los 20 años, que nos hace ilusión a todos. Una reunión en la que los 20 patronos han querido también dar las gracias a los vecinos de esta localidad por su implicación por evitar una catástrofe en el incendio del pasado mes de julio que arrasó varios municipios de esta comarca. Y un último apunte, 37.000 personas viven en la calle en España. Desde enero, por las instalaciones de Cáritas Burgos, han pasado más de 1.000. Conocer las causas que les ha llevado a vivir ahí en la calle y empatizar con sus sentimientos es el principal objetivo de una exposición que alberga desde hoy la Sala Valentín Palencia de la Catedral. El contenido está elaborado por 50 usuarios de Cáritas de Burgos, Valladolid y Salamanca. Esta falta de cobertura no se refiere a las telecomunicaciones, sino a la cobertura social, económica y sanitaria. Representa una de las causas que pueden llevarte a la calle. Esta exposición muestra además los sentimientos de las personas sin hogar contados en primera persona. Lo que queremos hacer ver es pues, la realidad que está surgiendo en la vida de la gente sin hogar, de la pobreza y de esto. Entonces, claro, lo que queremos, ante todo y sobre todo, es cuando pasemos y veamos a alguien que está pidiendo en la calle, que no movamos la cara para otro lado, sino que nos agachemos, pero para levantarle, para ayudarle. 21 piezas reunidas en 6 salas denuncian la vulnerabilidad de las personas sin hogar, pero también sus sueños y esperanzas.
que los museos son pues para ver obras de arte, para ver cosas bonitas y bellas y también pues para ver las cosas que han ocurrido en el pasado. Nuestra esperanza es que las personas sin hogar sea una cosa del pasado. La exposición Museo sin hogar, Esperanza sin cobertura ha sido elaborada por 50 personas sin hogar y 30 voluntarios y trabajadores de Cáritas Burgos, Salamanca y Valladolid, en un programa conjunto realizado a lo largo de 6 meses. Y ya nos marchamos. Este martes 22 de noviembre nos trae las medidas del Gobierno para paliar los efectos de la subida de los tipos de interés en las hipotecas. 2 grupos se van a ver beneficiados: quienes ganen menos de 25.200 euros y los que cobren hasta 29.400. Eso sí, no es de obligado cumplimiento y la banca tendrá que adherirse. Descansen, si quieren nos vemos mañana a las 10 aquí para contarles lo que pasa. Buenas noches.